¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Gracias otra vez por acompañarnos en este nuevo programa de nuestro proyecto Camino a Palacio de Gobierno. Como les hemos dicho, con Hugo tenemos este gusto, esta pasión, tenemos estas ganas de aprender y trasladarles a ustedes mucho de lo que es la cultura, pero en este caso la cultura y la historia de nuestro país. Hemos conversado con él para narrar todo lo que fue los caminos que siguieron cada ciudadano para llegar a Palacio de Gobierno, desde San Martín hasta nuestro presidente actual. Y seguramente las fechas o algunas informaciones no son tan precisas. Nuestro interés es pasarle una información genérica y además dejarles como tarea también para que revisen y puedan leer y verificar. Lo he dicho reiteradamente, creo que en cuanto a números y fechas, la historia del Perú puede ir modificándose mucho, porque cada historiador te cuenta temas diferentes, así que además de trasladarle la parte informática, la cultura y nuestro pensamiento respecto a qué hicieron una persona para llegar a Palacio de Gobierno, la tarea es que revisen la información para poder tener fechas más ciertas. Así que Hugo, tú nos dirás ahora qué tema vamos a tratar y en qué momento vamos a contarle a nuestros seguidores todo este camino a Palacio de Gobierno. ¿Cómo estás, Virgilio? ¿Y cómo está toda la gente ahí que nos está viendo? Un saludo para todos. Así es, vamos a comenzar a hablar primero de lo que hemos dejado en el último capítulo de nuestro programa. Hemos llegado hasta la Confederación, pero vamos a tocar este tema para refrescar un poco más cómo fue la Confederación en sí, esta Confederación de Perú con Bolivia. Luego de esto vamos a hablar del gobierno de Gamarra, de Agustín Gamarra, este caudillo muy, muy popular en Cusco, en el Perú, porque es cusqueño, y de ahí cómo él murió y cómo dejó al Perú en una anarquía. Esto lo vamos a ver ahora mismo, y hasta esta anarquía duró hasta la llegada del mariscal Ramón Castilla. Entonces hasta ahí vamos a conversar el día de hoy. Tal vez Hugo, hay que precisar que hasta este periodo de Ramón Castilla, militares y casi todos ellos son los que participaron en las batallas tanto de Junín el 6 de agosto y la de Ayacucho el 9 de diciembre. Y algunos de ellos inclusive en su momento estaban en el bando realista y luego se pasaron al bando patriótico. Y para hablar de términos políticos, cómo es que la vida política te va acomodando de acuerdo a las aspiraciones. Y digo aspiraciones porque estos presidentes militares llegaron a Palacio de Gobierno porque ellos mismos decían que tienen el derecho de ser presidentes porque lucharon por nuestra independencia. Muchos de estos militares que estamos hablando estuvieron presentes en esta batalla de Junín y Ayacucho y se peleaban entre ellos y discutían entre ellos y organizaban sus ejércitos por un lado militares, pero también se complementaban con ejércitos de los montoneros, de la población, o sea, hacían sus círculos de propios ejércitos para llegar a Palacio de Gobierno, y su justificación era que ellos fueron nuestros libertadores. Claro, ellos como eran casi todos militares, solo había unos cuantos abogados, vamos a hablar de un par de abogados nada más han gobernado el Perú en esa época, casi todos militares, y en esa época el que tenía el poder se adjudicaba el derecho además porque había peleado en la independencia, casi todos pelearon en la independencia, entonces tenían como que sentían que merecían ser presidentes, y muchos de ellos quisieron llegar al poder a como de lugar, como es el caso de Manuel de Vivanco, un caudillo también, ¿no? Que vamos a hablar ahora también, el señor Manuel Ignacio de Vivanco, enemigo de Gamarra, y de Castilla también, de Castilla. Así es, podemos iniciar entonces hablando de la Confederación de Perú y Bolivia, que es una unión que se hizo con el auspicio de Santa Cruz y Orbegoso, Luis José de Orbegoso, un militar,
y Santa Cruz, otro militar de Bolivia, de La Paz, paceño, que se unieron a espaldas de Gamarra y Salaverry, que eran los otros dos caudillos que se oponían a esta confederación y que, bueno, lucharon, y Salaverry fue capturado, lo mataron, lo fusilaron, y así nació esta confederación. Para muchos, había muchos peruanos que no les gustaba esto, y había otros que sí querían esto, pero los que no querían esto resultaron vencedores al final con la ayuda del gobierno de Chile, ¿no? Es una cosa bastante curiosa lo que ocurrió. Esto estamos hablando de años 1836 a 1839. Durante toda esa época ocurrió una confederación en Perú-Bolivia, donde fue gobernada por Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz, y también gobernada es que el Perú estaba dividido en tres partes: el estado norperuano, sudperuano y el estado boliviano. Orbegoso gobernó el norte, Ramón Herrera, un militar también, gobernó el sur, y Santa Cruz gobernó Bolivia y todo. Santa Cruz era como el protector de la confederación. Así es. Ahí yo quisiera Sí. mi interpretación política, porque dice que en la política lo más seguro es la traición, y en la política lo más conveniente es la hipocresía. Y ya que estamos hablando de esta alianza, alianza Perú-Bolivia, tú recordarás, Hugo, que cómo fue todo el proceso. El presidente Orbegoso era muy amigo de Salaverry. El presidente Gamarra era amigo de Santa Cruz. Dicen los historiadores que cuando Orbegoso estuvo en Arequipa, Salaverry se levantó y se proclamó presidente de la República. Ante esa situación, lo que hizo Orbegoso es pedir ayuda a Santa Cruz para que venga a ayudarle al presidente Orbegoso, porque su amigo Salaverry se había sublevado. Pero como Gamarra era amigo de Santa Cruz, dice que Gamarra también se enojó porque Santa Cruz estaba mandando un ejército para poder sofocar todo este levantamiento y para ayudarle a Orbegoso. ¿Por qué se enojó Gamarra? Porque Gamarra era enemigo de Orbegoso, ¿no? Esa era una pelea permanente entre Gamarra y Orbegoso. Entonces, siendo Gamarra amigo de Santa Cruz, se molestó porque venía a ayudar a su enemigo, que era Orbegoso. Al final, Gamarra salió al encuentro de Santa Cruz por el sur y terminó siendo derrotado, y avanzaba Santa Cruz, y al final quedaron casi frente a frente Santa Cruz y Salaverry. Salaverry, este joven caudillo peruano, y Santa Cruz, un militar más experimentado, con más experiencia, y luego llegaron a este combate que hicieron en Arequipa. Y tú sabes ahí ya lo que pasó con el presidente Salaverry, ¿no? Sí, él fue condenado a morir en un fusilamiento. Santa Cruz lo había ordenado, y en Arequipa esto fue, y fue fusilado junto con sus militares, ¿no? Junto con su gente, con su ejército, Salaverry. Y dice que en la primera descarga de balas todos se cayeron menos Salaverry, que dio un paso al frente y dijo que la ley me ampara, y luego con otro disparo más, ahí recién cayó. Eso es lo que cuenta también Ricardo Palma, cuenta esas cosas en su libro de Tradiciones Peruanas. Hay bastantes anécdotas, bueno, algunas ciertas y otras no se pueden comprobar, ¿no? Pero es lo que cuenta Ricardo Palma, ¿no? Tiene eso en sus libros. Y estos comentarios y estos enfrentamientos entre militares era porque va o no va la alianza o el acuerdo de Perú-Bolivia. Algunos que querían esa unión de Perú-Bolivia y otros que se oponían a esta unión de Perú y Bolivia. Sí, hay que decir que Agustín Gamarra quería que se unan, pero que sea un solo país llamado Perú. O sea, él quería una anexión, quería anexar Bolivia
al Perú y que sea una sola nación llamada Perú, que no exista Bolivia. Eso es lo que quería, que sea una provincia más. En cambio, Santa Cruz también quería la unión, pero él optó por que sea una confederación. O sea, que exista como que dos estados unidos, pero y a la vez independientes. O sea, una cosa un poco contradictoria. Pero esto es una confederación, ¿no? Así es como el Reino Unido, ¿no? Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, algo así. Sí. Cada nación tiene su constitución y todo eso. Pero Gamarra quería una sola constitución, un solo país. Y esto le disgustó cuando apareció la confederación y luchó contra ella. Se alió con los chilenos, ¿no? Bueno, ellos vinieron a ayudar, también por intereses económicos, intereses de que no exista una potencia sudamericana como la que se estaba armando ahí, ¿no? Eso era. Pero esta guerra innecesaria o discusiones innecesarias que se dieron entre 1835, 38, 39 con Bolivia tiene un responsable, y el responsable es Simón Bolívar. Si Simón Bolívar no hubiera dividido al virreinato del Perú entre lo que es Bolívar y Perú, no hubiéramos tenido parte de esta historia que hemos tenido conflicto con ellos. Por eso es que hay algunos historiadores que consideran a Bolívar como el enemigo público número 1 del Perú. Y ahora los que nos escuchan tal vez se preguntarán por qué razones. Yo básicamente estoy comentando de que Bolívar hizo mucho daño al Perú, y justamente una de las razones es porque nuestro virreinato del Perú lo dividió en 2 pedazos, imagínense. Hasta en 3 incluso, Guayaquil, no te olvides. Entonces, 3 fracciones, ¿cómo no vamos a estar resentidos? Por eso dicen que en el Congreso de los opositores de 1826 anularon su constitución justamente por el daño que iba haciendo Bolívar. Y uno se pregunta siempre en los colegios, a mí nunca me enseñaron esto, o quizá en los colegios o cuando jóvenes no nos hemos dado cuenta o no hemos interpretado realmente lo que hizo Bolívar por nosotros, porque desde el punto de vista realista y práctico, si bien Bolívar apoyó en la campaña libertadora, vino con su ejército que también cobró por esos servicios, finalmente nos ha quitado la mitad de nuestro territorio, y eso habrá que, como dije al principio, investigar más. Hay que alabar o hay que rechazar la imagen de Bolívar en nuestro territorio. Yo lo que creo es que en los colegios se debe enseñar la historia, o sea, los hechos, y que el alumno saque su conclusión. Eso es muy importante. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que el alumno saque su conclusión. Claro. Y bueno, eso es lo que importa bastante. Claro, yo he sido profesor universitario 10 años y uno lo que tiene que narrar cómo son las cosas. Y en el caso de los presidentes, narrar con la misma intensidad, con la misma pasión, narrar con las mismas, con la misma pasión de profesor, narrar los hechos como fueron, tanto positivos como negativos, y que los alumnos sean lo que saca su conclusión. A mí particularmente en la historia del Perú, claro, me enseñaron el Bolívar libertador, el Bolívar que libertó 5 naciones, como héroe me enseñaron como un grande, ¿no? Como un grande, pero no me enseñaron de que Bolívar permitió el fraccionamiento del Perú en 2 territorios. Entonces hay una responsabilidad para nuestros jóvenes, de tal manera que puedan investigar más y averiguar más para que realmente uno pueda conocer cuál fue la verdad de los hechos, ¿no? Claro, eso es importante. Porque no todos los presidentes, perdóname, no todos los presidentes son los que te han salvado el Perú. Hay presidentes que han hecho mucho daño, y cuando avancemos más en contar la historia y contar cómo llegó cada persona para ese gobierno, nos damos cuenta que este tema de la corrupción y el tema del engaño y el tema de aprovecharse del Estado no es solo de estos últimos 50 años. Desde la época de la independencia, los presidentes siempre han estado relacionados con actos corruptos, y tú que conoces más de historia que yo, tendrás ganas de contarle a todos los peruanos
todos los presidentes que nos han traicionado, ¿no? Sí, siempre ha habido muchos intereses de por medio, incluso de otros países que también han querido aprovecharse del Perú. Países que tal vez han tenido un poco, voy a decir la palabra envidia, al ver cómo el Perú se unía con Bolivia. Y esto es el caso de Chile, ¿no? Que vio esto y dijo, vamos a luchar contra esto, contra esta confederación, vamos a atacarla. Así que vinieron. Yo no sé cómo el presidente Gamarra permitió la entrada de tropas chilenas, pero la cosa es que lucharon juntos. Chile con los restauradores peruanos lucharon contra la Confederación de Santa Cruz y sus amigos que son Orbegoso, todos ellos, ¿no? Y al final, después de varias batallas, cae la Confederación con la batalla de Yungay en Ancash. Bueno, Yungay ahora ya es una ciudad que ha sido sepultada, no recordemos por lo del terremoto de Huaraz y todo eso, pero en esa época existía esta ciudad, y allí se desató la batalla final de la Confederación, donde salió triunfante los restauradores y Chile. Es irónico porque Chile se vanagloria mucho con la batalla de Yungay, ¿no? En Chile hay hasta un himno de la batalla de Yungay, y es como su máximo triunfo, incluso más que la guerra del Pacífico. Bueno, Yungay es muy representativo más para Chile que para el Perú. Es cuando ocurrió esto, en enero del 39, de 839, ¿no? Y ahí mandaron al destierro a Santa Cruz. Pero en paralelo ocurrió algo interesante. A fines del 38, o sea, un año antes, Agustín Gamarra reúne a un cabildo abierto en Lima. Un cabildo es como una unión de personas importantes de las élites limeñas, ¿no? Las han reunido y ellos han elegido a Agustín Gamarra como presidente durante la guerra contra la Confederación. Es así que cuando Santa Cruz es derrotado en Yungay y mandado al exilio, queda en el poder absoluto Agustín Gamarra. Y en mayo del 39 llama a un congreso en Huancayo. Ojo, en Huancayo no fue en Lima, porque estaban las tropas ahí chilenas. Y ahí proclamó su propia constitución, ¿no? Así es, la constitución de Gamarra. Muy conservadora, La constitución del 39, promulgada por Gamarra, pero ahí esa constitución fue hecha casi como para oponerse a la Confederación Perú-Boliviana. Exactamente, sí, lo hizo. Esa constitución fue promulgada en noviembre del 39, casi a fines de ese año, y fue hecha por el Congreso de Huancayo, y fue la quinta constitución del Perú. Una constitución muy conservadora que fue elaborada en escasos 3 meses. Al toque lo escribieron la gente cercana de Gamarra, que fueron congresistas durante ese breve periodo de tiempo, porque ese congreso se disolvió a fin del 39, no más ese año. Solamente se creó para proclamar presidente de la República a Gamarra y para hacer una constitución conservadora de Gamarra. Así claro, que sí. Ahí vamos a ver si podemos acordarnos de las constituciones del Perú, ¿no? Primero San Martín, el 1823, con su constitución. Sí, luego viene la vitalicia, ¿no? Sí, San Martín no sé si fue vitalicia, pero creo que era... La vitalicia viene después. Luego viene con Bolívar. Luego viene Bolívar con su propia constitución, que fue vitalicia. Esa fue la segunda. La segunda. La tercera es en 1828, cuando los opositores de Bolívar se dan cuenta que Bolívar ya estaba haciendo mucho daño al Perú, entonces anularon la constitución del 26 y promulgaron la constitución de 1828. Y ahí donde Bolívar va a Venezuela y le declara la guerra al Perú. Luego viene la constitución de 1832 promulgada por Lamar. Dicen los constitucionalistas que esa era una de las mejores constituciones de ese momento. Y en esa constitución del 32 se establecía que cada 5 años los cabildos podían reunirse para hacer algunas modificaciones. Pero justamente ahí apareció el tema, en el 34 apareció el tema de la Confederación. Entonces la Constitución del 34 lo promulgó Orbegoso. Orbegoso, no fue Lamar.
No, Orbegoso. Orbegoso. No, la Ya, Mar fue claro, el, claro. la Mar fue del 28. Del 28, claro, tienes razón. Del 34 Orbegoso fue el Orbegoso. 34 y Gamarra el de 39. Y esta del 39 estaría vigente hasta 1855. 56 Sí. cuando ya... 56. Claro. Exactamente. 56. Entonces, Bueno, Entonces vamos repitiendo las constituciones para no dejar nada claro. La 1823, San Martín. 1826, de Bolívar. 1828, de La Mar. 1834, de Orbegoso. 1839, la de Gamarra. Y la de 1856 ya viene la constitución que lo promulgó Ramón Castilla. Creo que Ramón Castilla ha sido. Estamos de acuerdo con, creo que esa fue. Y narramos el tema de las constituciones porque paralelamente a las guerras militares o guerras civiles entre los presidentes, siempre se acomodaban con la constitución, ¿no? O sea, los presidentes de los congresos, los congresistas siempre se adecuaban al ejecutivo, o sea, siempre ha habido ese acuerdo entre ejecutivo y constituciones para entablar cada poder ejecutivo, o sea, un militar se levantaba en armas o se peleaba con otro militar, pero luego el Congreso terminaba dando la razón o adecuando esa situación violenta a la Constitución vigente. Siempre ha surgido eso. Me hace recordar lo que ha pasado hace 2 o 3 semanas con el presidente del Congreso, a Merino, ¿no? que llama al ejército y dice, por si acaso, están tranquilos o no hay ninguna novedad. Era la misma lógica. Aquellas veces que los militares también hablaban al revés, los congresistas hablaban con los militares para establecer un gobierno. Claro, así es como hicieron, ¿no? Este congreso. Algo bastante raro, ¿no? Pero, o es herencia, ¿no? O es herencia que el Congreso debe estar de acuerdo con los militares para tener un gobierno consolidado. ¿Sabe qué sucede, Virgilio? Que en aquella época, antes de que Gamarra ocupara otra vez el poder, como lo estamos contando, el que tenía el poder era el legislativo siempre, porque era quienes elegían al presidente. El poder legislativo tenía más poder que el ejecutivo, y esto no le gustaba a Gamarra, y Gamarra hizo una constitución para que el legislativo sea un poco más sumiso, ¿no? Para que estés bajo el mando del poder ejecutivo, o sea, para que exista una cierta superioridad del ejecutivo sobre el legislativo. Y esto también lo califica a Gamarra como autoritario, porque sus gobiernos han sido autoritarios en su mayoría. Y bueno, así avanzó la historia, ¿no? Pero después de esas discusiones permanentes entre Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, viene esta tormenta de gobiernos militares, ¿no? Esta que tú le has llamado... ¿Anarquía? Una anarquía militar, ¿no? Justo viene eso, y justo ahorita voy a contarlo. En el año... Es una cosa curiosa, ¿no? La anarquía militar es porque había presidentes militares de una semana o de un mes, ¿no, Hugo? Sí, de días. Hay uno que gobierna 4 días. Sí, ¿sabe cómo empieza? Gamarra entra como presidente, ¿no? Con su constitución, y ya en el 1840 ocurre las segundas elecciones populares del Perú, convocadas por el Congreso General de Huancayo. Este congreso llama elecciones, pero sucede algo un poco raro, no sé, porque en esa época el pueblo no votaba. Así que no sé por qué le llaman elecciones populares. El pueblo no votaba, los que votaban eran los colegios electorales, conformados por gente que está pues en un alto rango en la sociedad. O son grupos que dan su voto, y eran 63 grupos de estos colegios electorales, y votaron estos 63, y habían 2 candidatos, Gamarra y Ignacio de Vivanco, Manuel Ignacio de Vivanco. Resulta ganador Gamarra, porque Gamarra tenía todo el respaldo popular, respaldo de Fuerzas Armadas, de todo sitio tenía Gamarra respaldo, era un caudillo, ¿no? Manuel Ignacio de Vivanco también era un caudillo, pero en esa época todavía no tenía tanta influencia. Así que gana Gamarra con 60 votos de estos colegios, versus 3 votos nada más de los de Vivanco.
Así que Gamarra se ratifica como presidente constitucional de la República en julio del 840, de 1840. Así es como comenzó a gobernar el presidente Gamarra. Este gobierno iba a ser bastante estable, a mi opinión, salvo por una cosa que hizo Gamarra en sus ideas de ambición y anexar Bolivia. Invadió Bolivia, eso es lo que hizo. Una vez más, porque ya lo había hecho antes, en el año 28, ¿no? Lo había hecho antes. Otra vez entra a Bolivia porque quería anexarla al Perú. Y sucede que en noviembre de 1841 ocurre una batalla llamada Batalla de Ingavi en Bolivia. Y en esta batalla el presidente peruano es caído, cae en batalla y muere. Y esta muerte ocasionó una anarquía. Porque todos los presidentes posteriores trataron de entrar al mando como sea, ¿no? Eso es lo que sucedió. Ahí recién comienza la famosa anarquía del Perú. Perdón, Hugo. Entonces, Sí, en 1841 muere Gamarra en esa guerra que tenía con Bolivia, pero previo a ese fallecimiento de Gamarra, él había designado ya otro presidente por encargo, ¿no? Cada vez que se enfermaba ponía un presidente, cada vez que iba a una batalla dejaba un presidente. Y ya prácticamente él fue creando toda esta anarquía que tú lo mencionas, lo fue creando el mismo Gamarra, porque mientras Gamarra salía a sofocar algunos levantamientos militares, dejaba encargado a alguien como presidente. Y creo que 3 o 4 veces dejó a sus vicepresidentes, y entre los mismos presidentes que dejaba Gamarra también se creaban conflictos. Entonces, si tenemos que hablar de política, yo creo que el mismo Gamarra fue creando la anarquía militar. Cada vez que él salía iba dejando a sus vicepresidentes encargados, que en ese momento no eran vicepresidentes como ahora, sino eran los jefes de las... Eran como los delegados del gobierno. Los delegados del gobierno, exactamente, ¿no? Entonces, ya con la muerte de Gamarra, por supuesto que la anarquía y la crisis entre militares se ha agravado. Sí, y ocurre algo también, aparte de estos presidentes interinos o subalternos de Gamarra, ocurre también otros que son ajenos al gobierno de Gamarra y que también quieren gobernar el país, como es el caso, y lo repito, Vivanco. Este nombre va a sonar mucho en este video, ya que Vivanco es un rival de Gamarra. Recordemos que en las segundas elecciones populares Gamarra gana a Vivanco, y Vivanco se podría decir que en términos coloquiales que se quedó picón, ¿no? Por esta derrota, y Vivanco desde Arequipa se autoproclama jefe supremo. Esto ocurrió en el año 41 cuando Gamarra estaba vivo todavía. Gamarra estaba vivo y se proclama en Arequipa jefe supremo. Entonces, ¿qué hace Gamarra? Gamarra dice, vamos a eliminar, vamos a tratar de votar a este señor, ¿no? Este hombre ¿cómo se puede declarar así? Y manda a su director de guerra. ¿Y quién estaba de director de guerra de Gamarra? Era nada más y nada menos que Ramón Castilla. Él era desde ya, mira, de jovencito, ya estaba prestando servicios a Gamarra, ¿no? Y era su director de guerra, ya tenía un rango, un puesto muy importante. Y él va a Arequipa y lo derrota a Vivanco, y Vivanco se va al exilio. Y ya después ocurre la invasión a Bolivia y Gamarra muere, ¿no? Perdón, los historiadores dicen que en todas estas guerras Gamarra estaba acompañado con su esposa, o cuando no estaba Gamarra, la esposa iba a los enfrentamientos vestida de militar. Sí, la Mariscala, ¿no? La Mariscala, es muy exacto. conocida esa señora. De 1835 a 1845, que son más o menos 10 años de gobierno, en esos 10 años 22 veces se cambiaron de gobernantes, o al revés, 22, hay 15 personas, 15 militares, que en esos 10 años 22 veces se hicieron gobernantes. Como te he dicho, a veces 4 días, 3 semanas, un mes, año y medio, 3 años, ha habido de todo, pero desde el punto de vista de inestabilidad política o del punto de vista de inestabilidad social, ¿cómo es que para llegar a Palacio de Gobierno tiene que destruir toda una organización? Porque como el programa es cómo llegar a Palacio de Gobierno, entonces la conclusión que en esos 10 años
había peleas de todo lado y había desestabilizaciones sociales, económicas, porque cada guerra no es una satisfacción, cada guerra ha sido un costo para el Perú, cada guerra ha sido caminos destruidos, puentes destruidos, familias destruidas, y 10 años de guerras permanentes, ¿cuánto le habrá significado al país estos costos económicos? Entonces, sí. 15 personas sí. En 10 años, 22 veces, más o menos un promedio de cada presidente 6 meses, para ver lo inestable que ha sido Es que esto también, Gamarra falleció, pues, y Gamarra era el que más poder tenía, el más capaz en ese momento, y al morirse, el Perú se queda sin cabeza, se queda descabezado. No hay otra figura como Gamarra, no había otra figura como Gamarra. Él era un gran caudillo en esa época, no había otra figura así que comienza esta anarquía. Pero ¿qué pasa primero? Al morir Gamarra entra su vicepresidente, que se llama Manuel Menéndez. Manuel Menéndez. También hay que ver cómo llegan al poder, ¿no? La gente, ¿no? Manuel Menéndez era un empresario, no era militar. Manuel Menéndez era un empresario agrícola, que fue alcalde y prefecto de Lima. Esto le hizo llegar, pues, a la vicepresidencia de Gamarra, ¿no? Y por ser el vicepresidente y por muerte de Gamarra, él entra al poder. Así es como entra al poder Manuel Menéndez. Pero Manuel Menéndez muy pronto sería derrocado por un señor llamado Juan Crisóstomo Torrico. Él se autoproclama en el 1842 jefe supremo. Se autoproclama jefe supremo. Él, pues, ¿cómo llega al poder? Pues por un golpe de estado. Era un militar muy conspirador, tenía estas ideas conspirativas. Contra todos los gobiernos conspiraba. Él peleó cuando era joven en Junín y Ayacucho. Ahí estuvo de general del ejército. Y derrota a Menéndez, y así es como ingresa al poder. Pero era inconstitucional, ya que era una autoproclamación. Y él delega a otro presidente llamado Juan Bautista de Lavalle, que era el premier de Torrico, así que se queda como presidente interino, ¿no? Mientras Torrico va a sofocar los ataques que le estaban haciendo otros presidentes constitucionalistas como Juan Francisco de Vidal, que también ya hemos hablado de Juan Francisco de Vidal anteriormente, porque ya había sido presidente Juan Francisco de Vidal. Le llaman el primer soldado del Perú, porque se unió desde muy joven a San Martín, y así fue diputado también, vicepresidente de Orbegoso, y él le gana la guerra a Torrico, y así es como cae Torrico. Y estamos hablando de la anarquía, ya estamos en la anarquía, así que aquí van a desfilar una serie de presidentes. Yo tengo, mira, sí, para refrescarte la memoria, yo tengo acá el listado con sus tiempos, ¿no? A ver. Ese Manuel Menéndez Gorazábar, ese estuvo en 3 oportunidades. Juan Crisóstomo Torrico, Juan Plasencia Vidal, Juan Francisco de Vidal. Juan Figueroa Estrada, Manuel... Sí, es Justo Figueroa se llama. Manuel Vivanco y Turredi. Hay un señor, Domingo Nieto. Sí, él es muy importante, claro. Ese ya es al final ya. Porque aquí han desfilado una serie de presidentes como Juan Francisco de Vidal, Justo Figueroa, que es no es un militar, es un jurista. Y es bueno hablar de Justo Figueroa, de este señor Justo Figueroa, que fue un interino de Vidal, ya que él no ha sido un militar, ha sido magistrado, jurista, y él es el único peruano, creo yo que hasta la fecha, el único peruano que ha presidido los 3 poderes en algún momento. Él ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el poder judicial, ha sido presidente del legislativo también, y ha sido presidente interino, o sea, ha ejercido el cargo de jefe de Estado durante efímeros días,
4 días para ser exactos, 4 días, porque de inmediato vino Aramburu y lo derrota. Aramburu, ¿quién es? Es un vivanquista que vino en nombre de Vivanco y estuvo como interino de Vivanco hasta que llegue él. Es muy importante mencionar a Manuel Ignacio de Vivanco. Lo repito siempre, Vivanco y Gamarra están ahí, están en esta historia. Gamarra ya falleció, ahora Vivanco cree que puede gobernar, y él por pura ambición, Ignacio de Vivanco, Manuel Ignacio de Vivanco, otra vez se revela desde Arequipa y manda a Lima a Aramburu, que se llama Eleuterio Aramburu, un militar que gobierna unos cuantos días, 3 días, ¿no? 3 días para ser exactos. Luego ponen a José Rufino Echenique, otro interino de Vivanco, que está unos 6 días nada más. Y luego viene Juan Antonio Peset, vivanquista también, que está ya él está un mes más o menos, no, poco menos, 15 días. Y ya recién llega a Lima Vivanco y toma Palacio de Gobierno y se queda ahí. Hasta que aparece Domingo Nieto, de la mano de Ramón Castilla, como hombres constitucionalistas, y ellos toman se proclaman, ¿no? Perdón, Nieto y Ramón Castilla en Moquegua, era una dupla que de ahí le hacían la guerra a Vivanco. O sea, creo que esos lograron derrotar a Vivanco y por alguna razón se habrán puesto de acuerdo entre Ramón Castilla y Nieto para que el presidente sea Nieto, pero sí leí que era una dupla que empezaban a hacer la vida imposible a Vivanco. Y después de Vivanco viene un señor Elías, que también es un agricultor iqueño. Él vio un poco la historia de Elías, fue agricultor. Elías Carbajo. ¿No? Elías Carbajo. El señor Elías fue uno de los primeros que empezó a tratar el tema del guano. Seguramente, como era agricultor, empezó a tratar el tema del guano, y por otro lado es el que empezaba a comprar los bonos del endeudamiento que el Perú tenía internamente, porque no nos olvidemos que para las dos independencias, para San Martín y Bolívar, el Perú tenía que endeudarse para ir a la guerra, y había dos fuentes de endeudamiento: o prestaban dinero, por ejemplo, creo que Ribagüero prestó dinero de Inglaterra, pero los otros gobiernos prestaban dinero internamente a nosotros. Con ayuda del guano, pues, fue eso. Entonces este presidente Elías fue el primer presidente que empezó a negociar el tema del guano. No sé si habrá habido corrupción o no, pero él es el primero que empezó a tener el tema del... Acá está la lista de todos los presidentes. Hay que tener en cuenta que el señor que mencionas, Domingo Elías Carbajo, llega al poder porque era político y entró como senador primero al Perú. Bueno, pero él ha sido ya posteriormente senador, ¿no? Primero ha sido jefe supremo, luego ha sido diputado y senador, pero él es un vivanquista. Él es de los interinos de Vivanco. ¿Cómo llega al poder? Es que recordemos que estaba Vivanco ya en Palacio de Gobierno como jefe supremo autoproclamado, totalmente inconstitucional su gobierno, pero estaba ahí de facto, ¿no? Pero estamos hablando del año 1843. En septiembre, más o menos, Domingo Nieto, de la mano de Castilla, forman una junta de gobierno y tratan de recuperar la constitución. O sea, tratan de, como ellos siempre apegados a la constitución, tratan de apegarse a esta, y forman una junta de gobierno en el sur del Perú, donde lo preside Domingo Nieto. Entonces, ante esto Vivanco tiene que luchar, Vivanco tiene que mandar a sus tropas para quitar a Domingo Nieto y Castilla del poder. Entonces Vivanco sale de Lima Vivanco, y a quien deja justamente al señor Domingo Elías Carbajo, al que estabas mencionando, este agricultor, ahí lo deja en gobierno. Y sucede una cosa interesante. Mira, a inicios del 44, ya estamos en el 44 este año 44, allí fallece Domingo Nieto, repentinamente en febrero de 844. Ahí fallece en Cusco,
joven, 40 años de edad, un mal del hígado tuvo, falleció y fue enterrado con honores, ya que Domingo Nieto ha sido un pulcro y ejemplar militar del Perú, a tal punto que tiene una tropa que se llama el regimiento de caballería, creo que es caballería, no sé, Domingo Nieto, que es la escolta del presidente de la República actualmente. Creo que también fue Usras de Junín, ¿no? Pero Domingo Nieto es actualmente la escolta, el nombre de la escolta del presidente de la República. Domingo Nieto ha sido, sí, sígueme contando. En todas estas biografías hay también historias que está por verificar. Si es cierto lo que tú dices, porque lo leí de que Domingo Nieto murió producto de una enfermedad del hígado, pero por ahí algunos comentarios dice que fue envenenado. Es un indicio eso. Hay una historia que fue envenenado, no sabemos si será cierto. Y para contar un poco más de la historia de nuestra vida de presidentes, no sé si fue Vivanco o algún otro presidente, producto de tantas discusiones internas. Dice que uno de estos presidentes, hay que verificar si fue Vivanco u otro presidente, que la población pues se levantaba producto de estos cambios hasta que uno de esos días fue una turba de limeños a la casa de un presidente a reclamarle por haber tomado el poder. Entonces el presidente, para no ser problema, dice que le dio la banda presidencial a su hija y le dijo, toma, bota la banda presidencial, arrójalo por el balcón, y ahí terminó su presidencia, ¿no? Ese fue Justo Figuerola, se llama Justo Figuerola el presidente que mencionas, qué bueno que lo mencionas. Y Figuerola es el que llegó a ser presidente de los tres poderes, y por si acaso, como hizo Chiclayano, creo que era lambayecano Figuerola, ¿no? Sí, justamente él es el que hace eso de la arrojar la banda. Y tienes razón, es lambayecano. Exactamente. Lambayecano, exactamente. Oye, Hugo, yo he tenido que leer mucha la historia de estos presidentes para poder conversar contigo, pero interesantísimo, sí. Porque además hay otro presidente que tú debes acordarte, que tiene anécdota bien interesante, ¿no? Llegó a Palacio de Gobierno y entonces, para toda la gente que él podía recibirlo, mandó a hacer su tarjeta de plata. Entonces, solo con una tarjeta... Vivanco, él hacía esas cosas. Entonces, mira, si tú quieres visitarme el Palacio de Gobierno, toma mi tarjeta, pero una tarjeta de plata. Entonces era muy poco lo que tenían su tarjeta de plata para entrar al Palacio de Gobierno, ¿no? Eso sí, Vivanco, eso llamaban las vivancadas, porque Vivanco hacía eso. Yeah. Y también como hacía una cosa... Como las frejoladas que hacían los de Odebrecht. Sí, Vivanco ha sido muy, muy ocurrente en eso. Ha sido un caudillo, claro que sí, pero también ha tenido esas cosas como, por ejemplo, hacer que los soldados le rindan lealtad suprema, como si él fuera una personalidad de muy alto honor al quien hay que rendir honores, como si fuera una persona muy, muy honorable. Sí, esos aires tenía Manuel Ignacio de Vivanco, y la tarjeta de plata es también una de esas cosas, una experiencia de esas cosas. Y bueno, Vivanco estuvo gobernando así, puso a Domingo Elías Carbajo, como te mencioné. Por ahí se muere Domingo Nieto y es derrotado Vivanco. Vivanco es derrotado en la batalla de Carmen Alto, lo derrota Castilla lo derrota a Vivanco. De ahí nace pues la enemistad entre Vivanco y Castilla, hay otra enemistad ahí. Y Vivanco deja de gobernar, pero en Lima se queda Domingo Elías Carbajo, su interino, su propio vivanquista, se queda en Lima y se autoproclama presidente. Pero Castilla hace honor a su poder y se queda y él se queda con el gobierno y pone a sus interinos preconstitucionales como Justo Figuerola, que otra vez vuelve a gobernar, y también Manuel Menéndez vuelve. Hay que mencionar que Justo Figuerola y Manuel Menéndez vuelven a gobernar como provisorios constitucionales transitorios que van a precedir las terceras elecciones populares del Perú. O sea, estamos entrando al año 1845.
En 1845, ahí se hacen las terceras elecciones del Perú y ya sabes quién gana ahí. Y Ahí, sí. Ahí dejamos este programa, ¿no? Sí, ahí lo dejamos porque ahí, o decimos quién ganó. Sí, claro, dilo tú porque tú tienes más información. Ganó Ramón Castilla. 20 de abril 1845, las terceras elecciones populares del Perú. Y con Castilla comienza la gran tranquilidad de nuestra patria, la gran estabilidad política. Ahí se acaba la anarquía, por fin se acaba. Mira cuántos han desfilado, mira cuántos presidentes han desfilado. Aramburú, Echenique, Vivanco, Nieto, Castilla también estaba ahí, ¿no? Justo Figueroa, Manuel Menéndez. Elías. No, casi 15. Elías, Domingo Elías Nieto, Domingo Elías Carbajo. No, también. No se llama Domingo Elías, ¿no? Se llama Domingo Nieto nomás. Domingo Nieto, me estoy equivocando. Domingo Nieto y el otro es Domingo Elías Carbajo, así es. Y así, eran casi 15, más o menos 15 gobernantes que ha tenido, unos autoproclamados, otros autoproclamados en paralelo, interinos de los autoproclamados en paralelo. Mira que era todo un enredo, pero Castilla llegó y puso fin a esta anarquía, ganando las elecciones populares de 1845. Y ahí inicia un periodo también llamado la Era del Guano, que ya lo contaremos en la siguiente edición de nuestro programa, ¿no? Sí, acá dejamos esta parte de nuestra historia con presidentes militares que no sabemos si estuvieron preparados o no preparados para ser gobernantes de nuestro país. Lo que sí sabemos que ellos decían abiertamente que tenían el derecho a ser presidente porque lucharon en la batalla de Junín y Ayacucho, que lucharon por la independencia, porque muchos de ellos que empezaron desde la firma del acta de la independencia con San Martín, ¿no? Hay muchos de ellos que han estado junto con los dos militares. Casi todos han estado tanto con San Martín, con Bolívar, y luego se han peleado por llegar a la presidencia de la República. Y concluimos ahora con este programa el tema de Hugo, ayúdame con ese nombre que me es difícil, del militarismo el primer militarismo del Perú. Primer militarismo, pero tú tienes un nombre ¿Anarquía? La anarquía militar. La anarquía militar. Sí, para mí es difícil la anarquía, Hugo, porque hay dos conceptos importantes. La anarquía militar que termina cuando ingresas Ramón Castilla. Entonces voy a leer todos los presidentes que forman parte de esta anarquía militar en el primer militarismo del gobierno peruano. Pedro Pablo Bermúdez, del 4 de enero al 28 de enero de 1834. Manuel José Salazar Ibaquijano estuvo en 3 oportunidades, del 30 de marzo al 6 de junio de 1834. La segunda oportunidad fue del 10 de noviembre del 34 al 22 de febrero de 1835. Y hay una tercera oportunidad, fue solo por un día, el 30 de marzo de 1835. El tercer presidente, Juan Bautista de Lavalle, estuvo solo 77 días, del 10 de septiembre del 35 al 27 de diciembre del 35. Pío Tristán Moscoso, en la época de Salaverry, fue presidente por 3 meses, del 24 de enero al 1 de abril de 1837. Manuel Méndez Gorazábal, en 2 oportunidades estuvo solo por un día, el 28 de agosto de 1840 y el 10 de agosto de 1843, pero además fue presidente en otras 2 oportunidades, del 14 de julio de 1841 al 16 de agosto de 1842, luego del 7 de octubre de 1834 al 20 de abril de 1835. El siguiente presidente, Juan Crisóstomo Torrico, fue presidente del 16 de agosto
al 17 de octubre de 1842. El siguiente presidente, Juan Francisco de Vidal, fue presidente del 28 de julio de 1842 al 15 de marzo de 1843. La anécdota de este presidente es que debido a tantas turbas que existían en esa época por la toma del poder, uno de los líderes de una banda que le llaman el Negro León Escobar entró a Palacio de Gobierno y durante una hora se sentó a Palacio y fue presidente de la República por una hora. Bueno, luego terminó siendo fusilado. El siguiente presidente, Fausto Modesto Figueroa Estrada, lo que ha hablado Hugo, este señor dice que fue presidente de los tres poderes del Estado: presidente de la República, presidente del Congreso de la República y poder de la Corte Suprema. Gobernó como presidente del Perú del 16 de marzo al 19 de marzo de 1843, solo 3 días. Ignacio Vivanco gobernó durante un año, del 17 de abril de 1843 al 17 de junio de 1844. Domingo Nieto gobernó solo 5 meses, del 3 de septiembre de 1843 al 17 de febrero de 1844. Domingo Elías, un compatriota de Ica, gobernó solo 2 meses, del 17 de junio al 10 de agosto de 1844. Finalmente, en esta época de la anarquía militar, tenemos a Justo Meléndez Figueroa, también gobernó 2 meses, del 11 de agosto al 7 de octubre de 1844. Esta es una lista rápida con cargo a revisarlo porque, bueno, lo saqué del informe del Congreso de la República. Y bueno, luego viene el tema de la era falaz, la etapa falaz. Así, la prosperidad falaz. La prosperidad falaz. Esos son, chicos, y a la gente que le gusta la historia y que nos están escuchando, hay que recordar bien estos términos. El primer militarismo, la anarquía militar, todos estos cambios de presidentes que cada 6 meses se iban cambiando, y luego empieza la estabilidad un poco política con Ramón Castilla, y es la famosa prosperidad falaz. Ahí nos quedamos en esta conversación. Muchas gracias por seguirnos y ojalá, como les he dicho al principio, hay que leer para comprobar esta maravillosa historia de nuestra era republicana. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, amigos, muchas gracias por vernos.